La culpa es una prisión sin barrotes. No la ves, no la tocas, pero la sientes clavada en el pecho como una piedra que no te deja respirar. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuántas veces hayas pedido perdón. La carga sigue ahí, recordándote constantemente que hiciste algo mal. Y es curioso porque nadie te obliga a cargarla, excepto tú mismo. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos aferramos a la culpa como si fuera un castigo merecido? ¿Realmente sirve de algo seguir sufriendo por lo que ya pasó? O, más profundamente aún, ¿de dónde viene esa voz interior que insiste en repetirnos, no eres suficiente, fallaste, no mereces soltar esto? En el budismo, la culpa no se entiende como en Occidente. Aquí no se trata de castigo divino ni de una deuda moral impagable. Desde la perspectiva zen, la culpa es simplemente una forma de apego. Nos apegamos al sufrimiento porque en el fondo creemos que si dejamos de sufrir, estaríamos minimizando el daño hecho. Es como si dijéramos, si me sigo sintiendo mal, estoy demostrando que me importa. Pero esa lógica, aunque parece noble, es profundamente equivocada. Lo más duro de aceptar es que la culpa no corrige el pasado, no cambia lo que ocurrió. Lo único que hace es alejarnos del presente, desconectarnos de nosotros mismos y perpetuar un ciclo de dolor inútil. Y aquí viene la gran pregunta: ¿quién eres tú cuando no estás atrapado en la culpa? ¿Qué versión de ti mismo está esperando al otro lado de ese peso innecesario? Este video no busca decirte lo que quieres escuchar. No voy a decirte que soltar la culpa es fácil, ni que hay un truco mágico para olvidarla, pero sí voy a invitarte a mirar la culpa desde otro ángulo, a confrontarte con ella, sin máscaras, sin justificaciones y sobre todo, sin miedo. Hoy vamos a explorar qué es realmente la culpa, de dónde viene, por qué nos cuesta tanto dejarla ir y cómo, desde la sabiduría zen, podemos soltarla para volver a nuestro verdadero hogar, nosotros mismos. Vamos a desmantelar esa idea de que mereces seguir cargando con lo que ya no existe. Porque la culpa vive en la mente, pero tú eres mucho más que tu mente. Así que te propongo algo. Mientras avanzas en este video, observa cómo reacciona tu cuerpo. Nota si se tensa, si hay resistencia, si ciertas frases te incomodan. Esa incomodidad no es mala, es señal de que estás tocando un punto sensible, un nudo que pide ser deshecho. Recuerda esto, el objetivo no es negar lo que pasó ni justificarlo, sino liberarte de la necesidad de seguir castigándote. La verdadera compasión empieza contigo, y la verdadera responsabilidad no nace de la culpa, sino de la conciencia. Y aquí quiero hacer una pausa importante. Observa cómo la mente tiende a confundirse. A veces creemos que soltar la culpa es lo mismo que olvidar o evadir las consecuencias, pero no es así. Soltar la culpa es reconocer lo ocurrido, aprender de ello y seguir adelante sin quedar atrapado en un ciclo interminable de autorreproche. Es un acto de madurez espiritual, no de negación. Piensa en esto: si hoy decides soltar esa culpa, no significa que te conviertas en alguien indiferente o insensible. Al contrario, la verdadera sensibilidad surge cuando actuamos desde la presencia, no desde el remordimiento. Cuando eres capaz de mirarte con honestidad, sin flagelarte, entonces nace una compasión auténtica. Prepárate para un viaje incómodo pero liberador. Vamos a ir despacio, con profundidad, porque no se trata de superar la culpa, sino de comprenderla tan bien que finalmente pierda su poder sobre ti. ¿Estás listo? La culpa en apariencia es sencilla de definir. Es ese sentimiento de malestar que surge cuando creemos haber actuado de manera incorrecta, pero si nos detenemos a observar con mayor profundidad, descubrimos que es mucho más que una simple emoción. La culpa es, en esencia, una construcción mental, un relato que nuestra mente crea para juzgarnos, castigarnos y mantenernos atrapados en un bucle de insatisfacción. Desde la psicología se entiende como una reacción emocional ante la percepción de haber transgredido un código moral, sea social, cultural o personal. Nos sentimos culpables porque creemos haber fallado a un estándar. Pero la pregunta clave es: ¿de dónde provienen esos estándares? ¿Realmente son nuestros? El budismo nos ofrece una mirada diferente. Nos enseña que el sufrimiento surge del apego y la ignorancia, y la culpa es una forma de apego muy sofisticada. Nos apegamos a la idea de ser malos o defectuosos, como si eso definiera nuestra esencia. Es un apego al yo idealizado,
a esa imagen de perfección que nos exige ser impecables en todo momento. Aquí aparece una distinción fundamental. Culpa no es lo mismo que responsabilidad. La responsabilidad implica reconocer nuestras acciones, aprender de ellas y actuar en consecuencia. Es dinámica, constructiva. En cambio, la culpa es estática, inmovilizante. Nos hace quedarnos en el pasado, repitiendo mentalmente la escena una y otra vez, sin posibilidad de transformación. Imagina que cometes un error. La responsabilidad te dice: acepta lo que hiciste, repara el daño si es posible y sigue adelante. La culpa, en cambio, te susurra: no mereces seguir adelante, mereces sufrir por esto. Así, lo que podría ser una oportunidad de crecimiento se convierte en una condena autoimpuesta. Y lo más paradójico es que muchas veces esa culpa no es siquiera auténtica, ha sido inculcada. La recibimos de nuestras familias, de la religión, de la sociedad. Nos enseñaron a sentir culpa por desear, por decir no, por priorizarnos, por no ser suficientemente buenos. Es una herencia emocional que arrastramos sin cuestionar. El budismo nos invita a observar esta dinámica con atención plena. Nos enseña que la culpa no es intrínseca al ser humano, es una creación de la mente condicionada. Cuando empezamos a ver la culpa como un fenómeno mental y no como una verdad absoluta, comenzamos a liberarnos de su peso. El maestro Zen decía: el sufrimiento no es noble si no nos conduce a la comprensión y al amor. Esta frase desmonta la falsa idea de que la culpa nos hace mejores personas. La culpa estancada no transforma. Solo la comprensión profunda de nuestras acciones puede hacerlo. Pero hay algo más que debes saber. Muchas veces, la culpa es un disfraz del miedo. Miedo a no ser aceptados, miedo a ser rechazados, miedo a enfrentarnos a nuestra imperfección. Al sentir culpa, en realidad estamos evitando mirar de frente esos miedos más profundos. Aceptar esto no es cómodo, implica asumir que la culpa es una elección, consciente o no. Nadie nos obliga a cargarla eternamente. Somos nosotros quienes, por hábito o miedo, seguimos alimentándola. Entonces, ¿qué es realmente la culpa? Es una historia que te cuentas sobre ti mismo, una historia en la que tú siempre eres el villano. Pero recuerda, las historias pueden reescribirse y tú tienes el poder de cambiar el relato. El primer paso es observarla sin juicio. Cuando sientas culpa, detente. No intentes rechazarla ni justificarla. Solo mírala. Pregúntate: ¿qué me quiere decir esta culpa? ¿Es realmente mía o es un eco de voces externas? Al hacer esto, empiezas a deshacer el nudo, y aquí es donde la práctica Zen se vuelve esencial. A través de la meditación, del silencio, aprendemos a crear un espacio entre nosotros y nuestros pensamientos. La culpa pierde fuerza cuando dejamos de identificarnos con ella, cuando entendemos que no somos nuestras emociones, sino el espacio donde esas emociones aparecen y desaparecen. La culpa puede ser una maestra, sí, pero solo si la miramos con ojos de sabiduría. No se trata de negarla, sino de comprender su naturaleza ilusoria. Cuando ves la culpa tal como es, una nube pasajera en el vasto cielo de tu conciencia, dejas de ser su prisionero. Y no debemos olvidar que la culpa, en su raíz más profunda, también refleja un anhelo de conexión. Nos sentimos culpables porque, de algún modo, aspiramos a ser reconocidos como seres íntegros, pero ese anhelo mal gestionado nos encadena en lugar de liberarnos. Transformar la culpa en responsabilidad consciente es una forma de honrar esa aspiración sin quedarnos atrapados en la autocrítica destructiva. Así que la próxima vez que sientas ese peso en el pecho, recuerda: no eres culpable por sentir culpa, pero sí eres responsable de decidir qué haces con ella. En la siguiente sección profundizaremos en el origen de esa culpa, porque para soltarla, primero debemos entender de dónde viene y por qué se aferra tanto a nosotros. Para entender cómo liberarnos de la culpa, primero debemos desenterrar sus raíces. Y aquí es donde empieza la verdadera confrontación. La mayoría de las culpas que cargas no nacieron de ti. Fueron sembradas en tu mente por otros: familia, escuela, religión, sociedad. Todos han dejado su huella en la forma en que te juzgas a ti mismo. Desde pequeños aprendemos a asociar el error con el castigo.
Nos enseñan que equivocarse es malo, que fallar es vergonzoso, y poco a poco ese aprendizaje externo se convierte en una voz interna que no necesita supervisión. La cultura de la culpa se interioriza. Así, incluso cuando ya no hay nadie señalándonos, nosotros mismos asumimos el rol de jueces implacables. Las religiones, especialmente en Occidente, han jugado un papel fundamental en este condicionamiento. La idea del pecado original, por ejemplo, nos hace sentir culpables por el simple hecho de existir. Antes siquiera de actuar, ya somos culpables por naturaleza. Esta visión ha moldeado generaciones de personas que viven con una sensación constante de deuda moral, pero el budismo ofrece otra perspectiva. En lugar de partir de la culpa, parte de la ignorancia. El sufrimiento humano, según las enseñanzas del Buda, no surge porque seamos malos, sino porque no vemos las cosas como son. Actuamos de forma torpe, egoísta o dañina, no por maldad intrínseca, sino por falta de comprensión, por estar atrapados en la ilusión de un yo separado y permanente. Esto no significa justificar las acciones dañinas, significa entender que detrás de cada acto que genera culpa hay ignorancia, miedo, sufrimiento no resuelto. Y si no rompemos ese círculo de ignorancia con conciencia, la culpa solo seguirá perpetuando ese mismo sufrimiento. Otro origen poderoso de la culpa es el ego. Puede sonar contradictorio, pero el ego no es solo arrogancia o vanidad, también es esa parte de ti que se aferra al dolor como una forma de identidad. El ego ama las etiquetas. Soy una mala persona, nunca hago nada bien. Aunque suene masoquista, hay una comodidad en seguir repitiendo esas frases. Nos dan una identidad clara, aunque sea negativa. Desde la perspectiva zen, este apego al yo defectuoso es una trampa sutil. Nos mantiene en un bucle porque nos da una ilusión de control. Si sigo culpándome, al menos sigo sintiendo que tengo algún poder sobre lo que pasó. Es una forma de no soltar el pasado, de seguir en guerra con nosotros mismos. La educación también ha reforzado este patrón. El sistema escolar, basado en la competencia y la comparación, nos inculca desde pequeños la idea de que fallar es fracasar. Rara vez se nos enseña que los errores son parte natural del aprendizaje. Así, cada tropiezo se convierte en una mancha imborrable en nuestra autoestima. Pero quizá la raíz más profunda de la culpa sea el miedo al rechazo. En el fondo, tememos no ser amados si no somos perfectos. Tememos que nuestros errores nos hagan indignos de afecto, de pertenencia. Así la culpa funciona como un intento desesperado de expiar nuestras faltas para seguir siendo aceptados. Aquí es donde la práctica de la compasión hacia uno mismo y hacia los demás se vuelve esencial. El budismo enseña que todos los seres buscan ser felices y evitar el sufrimiento. Incluso cuando actuamos de manera equivocada, lo hacemos desde esa búsqueda torpe de bienestar. Reconocer esto no nos exime de la responsabilidad, pero nos permite vernos con más humanidad. Y hay algo más. El origen de la culpa también está ligado a nuestra dificultad para aceptar la impermanencia. Queremos que las cosas sean de cierta manera, que las relaciones no cambien, que los errores no sucedan. Pero la vida, por naturaleza, es cambio, es flujo. El apego a un ideal inamovible de perfección nos condena a vivir en conflicto constante con la realidad. El origen de la culpa entonces es múltiple, es cultural, religioso, psicológico, emocional y profundamente existencial, pero sobre todo es ignorancia de nuestra verdadera naturaleza, que no es culpable ni pecadora, sino simplemente humana, con capacidad de errar, aprender y transformar. Una vez que comprendes esto, puedes empezar a desactivar la culpa en su raíz, no con fórmulas mágicas, sino con observación consciente. Cada vez que sientas ese peso en el pecho, pregúntate, ¿de dónde viene realmente esta culpa? ¿Es mía o la heredé de algún condicionamiento? A veces, solo con hacer esta pregunta, la culpa empieza a perder fuerza. Recuerda, comprender el origen de la culpa no la elimina automáticamente, pero te da el poder de elegir. Puedes seguir repitiendo el viejo patrón de autocastigo, o puedes optar por la responsabilidad consciente y la compasión. El Zen no busca perfeccionarte,
busca liberarte de las ilusiones que te mantienen atrapado en el sufrimiento, y la culpa es una de las más poderosas. En la siguiente sección vamos a explorar cómo la culpa afecta tu mente, tu cuerpo y tus relaciones, porque solo cuando ves claramente su impacto destructivo, encuentras la motivación real para soltarla. La culpa no solo es un pensamiento molesto que aparece de vez en cuando, es un veneno silencioso que afecta cada aspecto de nuestra vida. Su impacto es profundo y en muchos casos devastador. A nivel mental, emocional y físico, la culpa actúa como un ancla que nos arrastra hacia el pasado y nos impide vivir plenamente el presente. En la mente, la culpa se manifiesta como un ciclo de pensamientos repetitivos, esa voz que no se calla, que revive una y otra vez el error, exagerando sus consecuencias y distorsionando la realidad. Es lo que en psicología se conoce como rumiación, darle vueltas a lo mismo sin llegar a ninguna conclusión, solo para castigarse. El resultado es agotador. La mente queda atrapada en una especie de prisión autoimpuesta, incapaz de soltar, incapaz de avanzar, pero el daño no se queda en la mente. El cuerpo también paga un precio alto. El peso de la culpa se traduce en tensiones musculares, dolores de espalda, problemas digestivos, insomnio y fatiga crónica. El sistema nervioso permanece en estado de alerta, como si una amenaza invisible estuviera siempre presente. No es casualidad que muchas personas que cargan con culpas profundas desarrollen trastornos de ansiedad o depresión. La culpa es un estrés emocional constante que el cuerpo termina somatizando. A nivel emocional, la culpa alimenta una espiral de autocrítica y vergüenza. Nos hace sentir indignos, defectuosos, rotos. Esta percepción de uno mismo deteriora la autoestima y mina la confianza personal. Dejamos de creer en nuestra capacidad para cambiar, para mejorar, para merecer algo mejor. Y en ese estado es muy fácil caer en patrones de autosabotaje. Rechazamos oportunidades, boicoteamos nuestras relaciones, nos castigamos de mil maneras sutiles. Y hablando de relaciones, la culpa también envenena nuestros vínculos con los demás. Una persona que vive atrapada en la culpa tiende a desconfiar de sí misma y de los demás. Puede volverse excesivamente complaciente, buscando expiar sus culpas a través de la sobrecompensación. O, por el contrario, puede aislarse, convencida de que no merece ser amada o aceptada. En ambos casos, la culpa erosiona la autenticidad de las relaciones, convirtiéndolas en escenarios de deuda y sacrificio en lugar de espacios de conexión genuina. Desde la perspectiva budista, este sufrimiento es el resultado de la ignorancia, no ver la realidad tal como es. Nos identificamos con nuestros errores, creyendo que definen quiénes somos, pero un error no es una condena perpetua, es simplemente un hecho del pasado, una experiencia de la que podemos aprender. El problema es que la mente, aferrada al ego, se resiste a esta verdad. Prefiere la culpa porque le da una identidad, aunque sea dolorosa. El Zen enseña que la culpa es como cargar una piedra pesada en la mochila. Nadie te obliga a llevarla, pero sigues cargándola porque crees que te pertenece. Y cuanto más tiempo la cargas, más te duele la espalda, más lento caminas, más te olvidas de cómo se siente la ligereza. Aquí es donde la práctica de la atención plena se convierte en un antídoto. Observar la culpa sin juzgarla, sin rechazarla, nos permite verla como lo que realmente es. Un pensamiento, una emoción transitoria, no una verdad absoluta. Al hacer esto, creamos un espacio de libertad interior. Dejamos de ser prisioneros de la culpa y empezamos a reconectar con nuestra esencia más allá de los errores. Pero atención, soltar la culpa no es sinónimo de irresponsabilidad. No se trata de ignorar las consecuencias de nuestros actos, sino de asumirlas desde la conciencia, no desde el castigo. La verdadera responsabilidad implica acción, reparación y aprendizaje, no autoflagelación. Además, la culpa sostenida en el tiempo puede convertirse en un mecanismo de evasión. En lugar de enfrentar las acciones necesarias para reparar el daño, nos quedamos atrapados en la emoción, paralizados. Es más cómodo seguir sufriendo que tomar las riendas y actuar. Es un círculo vicioso donde la culpa se convierte en excusa para la inacción. Liberarnos de la culpa requiere valentía. Valentía para mirar de frente lo que hicimos, para aceptar nuestra imperfección, para perdonarnos. Y esa valentía
Se cultiva a través de la práctica constante de la presencia. Cada vez que elegimos estar en el aquí y ahora, debilitamos el poder de la culpa. Y es fundamental entender que la culpa no es lo mismo que la conciencia moral. Una cosa es tener valores y querer actuar con integridad. Otra, muy distinta, es hundirse en la autocrítica destructiva. La culpa nos estanca, la conciencia nos impulsa a actuar mejor. Recuerda, la culpa no es un acto de amor, no hacia ti ni hacia los demás. El amor verdadero surge de la aceptación y la responsabilidad consciente, no del autocastigo. En la siguiente sección, vamos a adentrarnos en el enfoque Zen para soltar la culpa. Veremos prácticas y reflexiones que te ayudarán a dejar de cargar con lo que ya no te pertenece. Soltar la culpa no es un acto de olvido, tampoco es un acto de indiferencia. Desde la mirada Zen, soltar la culpa es un proceso de liberación consciente. Es aprender a dejar de cargar con aquello que ya no existe, sin negar las lecciones del pasado, pero sin aferrarse al sufrimiento inútil. El primer paso para soltar la culpa es la aceptación radical. Esto significa aceptar sin excusas ni adornos lo que ocurrió. Aceptar la realidad tal como fue, sin distorsiones, sin maquillajes. Pero aquí viene la clave. Aceptación no es resignación. Aceptar es ver con claridad. Es reconocer que lo que pasó, pasó. Y que por más que insistas en castigarte, no cambiarás ni un solo segundo del pasado. El Zen nos enseña a vivir en el aquí y ahora. La culpa, en cambio, nos arrastra continuamente hacia el pasado. La práctica de la atención plena, mindfulness, es por tanto esencial. Cada vez que notes que la mente vuelve a revivir ese error, ese fallo, simplemente obsérvalo. No lo rechaces, no luches contra él. Solo obsérvalo y tráelo suavemente de vuelta al presente. Una metáfora clásica del Zen habla del barro en el agua. Cuando agitas el agua, ésta se vuelve turbia, pero si la dejas en quietud, el barro se asienta y el agua se aclara. Así es la mente culpable. Cuanto más la revuelves con juicios y reproches, más turbia se vuelve. La clave está en permitir que esa agitación mental se calme por sí sola, en la quietud de la presencia. Otra herramienta poderosa del enfoque Zen es la práctica de la compasión hacia uno mismo, y esto, para muchos, es lo más difícil. Estamos acostumbrados a ser duros con nosotros mismos, a pensar que si no nos castigamos, estamos siendo blandos o irresponsables. Pero el Zen enseña que la verdadera transformación no nace de la culpa, sino de la comprensión. Compasión no significa justificar el daño causado, significa reconocerse como ser humano imperfecto en proceso de aprendizaje. Significa decir, lo hice mal, pero sigo teniendo valor, cometí un error, pero no soy mi error. Esta simple pero profunda distinción cambia por completo la relación con la culpa. El perdón, en el contexto Zen, no es un acto dramático ni externo, es una liberación interna. Perdonarse a uno mismo es dejar de identificarse con la imagen de yo culpable y volver a la esencia, esa conciencia que observa, que aprende, que sigue creciendo. No se trata de borrar el pasado, sino de dejar de vivir atrapado en él. Las prácticas formales de meditación son también fundamentales. Una meditación muy utilizada en el Zen para trabajar la culpa es la meditación del arrepentimiento consciente. Consiste en sentarse en silencio, recordar las acciones que nos causan culpa y, en lugar de rechazarlas, observarlas con una actitud de apertura y responsabilidad, sin juicio, simplemente aceptando, eso ocurrió, eso es parte de mi camino y ahora decido aprender de ello y soltarlo. Otro enfoque práctico es el de las acciones correctivas. Desde la filosofía Zen, no basta con el reconocimiento intelectual del error, es necesario actuar, pero no desde la culpa, sino desde la responsabilidad consciente. Preguntarse, ¿qué puedo hacer ahora, en este momento, para reparar, para aportar algo positivo? A veces es posible hacer algo, a veces no, pero el simple hecho de hacerse la pregunta nos saca del ciclo estéril de la culpa y nos devuelve al presente. El Zen también nos invita a cuestionar la propia naturaleza de la culpa, a observar cómo nuestra mente la utiliza para reforzar el ego, incluso desde la victimización. Preguntarnos, ¿qué gano manteniendo esta culpa viva? ¿Qué parte de mí se siente cómoda en este papel de culpable? Estas preguntas, incómodas pero liberadoras, nos confrontan con nuestra responsabilidad en mantener el sufrimiento, y es aquí donde surge la verdadera libertad.
La culpa pierde su poder cuando dejamos de identificarnos con ella, cuando entendemos que no somos nuestras emociones ni nuestros pensamientos, ni siquiera nuestros errores. Somos el espacio donde todo eso ocurre. El Zen lo llama la naturaleza de Buda, esa dimensión profunda de conciencia siempre presente, siempre intacta. Una imagen muy utilizada en el Zen es la del cielo y las nubes. Tus errores, tus culpas, son como nubes pasajeras. Pueden oscurecer el cielo por un tiempo, pero nunca alteran la vastedad del cielo en sí. Recordar esto es clave. No eres la nube, eres el cielo. Soltar la culpa es, en última instancia, un acto de amor propio, un compromiso con la vida, con el presente, con la posibilidad de ser más libre, más consciente, más auténtico. No es un proceso inmediato, requiere práctica, paciencia, compasión, pero cada vez que eliges observar en vez de juzgar, cada vez que eliges actuar en vez de quedarte atrapado en la culpa, estás dando un paso hacia tu propia liberación. En la próxima sección cerraremos este viaje con una reflexión final y una invitación a transformar la culpa en un camino de crecimiento interior. La culpa puede ser una prisión construida por nuestra propia mente, pero también puede ser la puerta hacia una mayor conciencia. Hoy has visto que no se trata de negar los errores ni de buscar excusas, se trata de comprender la verdadera naturaleza de la culpa, una emoción que cuando no se gestiona se convierte en sufrimiento innecesario. Desde la perspectiva Zen, soltar la culpa es un acto profundo de autocompasión y responsabilidad. Es dejar de luchar contra el pasado y empezar a vivir plenamente en el presente. Cada vez que eliges observar en lugar de juzgarte, cada vez que decides actuar en lugar de estancarte en la autocrítica, estás dando un paso hacia tu verdadera libertad. Recuerda, no eres tus errores, no eres tus pensamientos, no eres la voz que te castiga, eres el espacio consciente donde todo eso ocurre. Y desde ahí, siempre tienes la posibilidad de transformarte. Si este mensaje resonó contigo, te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y lo compartas con alguien que también necesite soltar esa pesada carga. Gracias por acompañarme en este viaje de liberación.